Hola, buenos días a todos los que están con nosotros en esta mañana y a ustedes que se están conectando con nosotros también en casa. El Señor les bendiga en esta mañana de domingo. Es un gusto saludarles y mandarles una bendición de parte de la Iglesia Jesús mi Redentor. Yo soy la pastora Jenny González y en esta mañana pues vamos a tener muchas actividades. Tuvimos una alabanza hermosa hace ratito. Y espero que ustedes en casa también estén alabando al Señor. Vamos a empezar con una lectura bíblica. Si tienen sus Biblias aquí, podemos ir a Ezequiel, capítulo 37. Y vamos a ir a 37 de los versos 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Me imagino el ruido de todos los huesos cuando se estaban juntando los huesos. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos de los que está hablando somos cada uno de nosotros y ustedes también en casa, porque nosotros somos la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. En esta mañana vamos a iniciar con una oración, y esta palabra me la dio el Señor para cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, los que están en casa también escuchándonos en esta mañana de domingo. El Señor ha dicho a todos estos huesos que van a vivir, a todas aquellas personas que han estado alejadas del Señor, todas estas personas que están tristes, todas estas personas que están enfermas, que se sienten solas. Ustedes van a vivir porque así ha dicho la palabra del Señor. Estos huesos secos van a vivir, y el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, y el Espíritu Santo va a hacer la obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a orar en esta mañana y darle la bienvenida al Espíritu Santo. Gracias te damos, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias por esta mañana tan hermosa. Gracias por la alabanza. Gracias por la clase que tuvimos en esta mañana de nuestra experiencia contigo, Dios. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por esta lluvia que también a muchos de nosotros nos encontramos en el camino a venir a la iglesia, Señor, pero aquí estamos, Señor, alabándote, Señor. Aquí estamos, Señor, con nuestros oídos, Señor, abiertos, Señor, y dispuestos a recibir toda bendición que tú tienes para cada uno de nosotros y también para los que están en casa, Señor. Gracias te damos en esta mañana
Y gracias porque tu Santo Espíritu es el que va a tocar cada corazón y es el que va a revivirnos a cada uno de nosotros que estábamos muertos y vamos a revivir en tu nombre. Amén. Vamos a continuar con la cena del Señor. Vamos a leer también unos versículos de Primera de Corintios capítulo 11. Si vamos ahí, si tienen sus Biblias, vamos a Primera de Corintios capítulo 11. Y aquí nos está hablando de la noche que Jesús iba a ser entregado, cuando Él compartió la última cena con sus discípulos. Pero aquí también nos habla en el 11 la importancia que es de tomar indignamente de la cena del Señor, o sea, del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y que no haya divisiones ni diserciones en la iglesia. Si leemos del capítulo 17 en adelante dice: pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Miren lo que dice la palabra. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y unos tienen hambre y otros se embriagan. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Como vemos, esta es una palabra fuerte, una palabra que nos está haciendo reflexionar de la importancia que es que nosotros, cuando tomamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, no lo tomemos a la ligera, que la iglesia no esté en divisiones, que no hayan enojos, y también, como dice la palabra, que nos examinemos nosotros mismos antes de tomar del cuerpo y de la sangre de Jesús, porque ese es un privilegio, el poder tomar de su cuerpo y de su sangre, para que no nos enfermemos y para que no estemos debilitados como muchos duermen. Lo podemos leer, o sea, podemos en el verso 27 del mismo capítulo 11 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí es donde está lo que yo les acabo de compartir. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para él. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, en esta mañana yo quiero que tomemos unos segundos, todos los que estamos aquí, que nos pongamos de pie. Si tenemos ya nuestro vasito, nuestra copa y nuestro pan, y ustedes en casa, también les invito a que busquen un pedacito de pan o de galleta o un juguito, y para que puedan compartir con nosotros el pan y el cuerpo de Jesús. Y vamos a tomar unos minutos para entregarle al Señor cualquier pensamiento, cualquier palabra que hayamos hecho, cualquier cosa que nosotros sabemos que hemos pecado, que le hemos hecho daño al Señor, que a Él no le ha agradado. Vamos a tomar unos minutos y pedirle perdón. Si nos hemos enojado con alguna persona, pidámosle perdón a esa persona y hagámoslo de corazón, no solamente para quedar bien como que somos las buenas personas, sino de corazón, porque nosotros queremos agradar a Dios, no nos queremos enfermar y queremos tomar del cuerpo y de la sangre de Cristo dignamente. Tomemos unos segundos. Le voy a pedir al hermano Álvaro si por favor puede venir y me va a ayudar. Él va a orar por el pan y el vino. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por ese amor, por ese sacrificio de tu Hijo amado, Señor. Por esos golpes, por esos duros golpes que recibió, por esos azotes, Señor. Porque sabemos, Padre bendito, que Él no merecía eso, Señor, pero lo hizo por sacrificio, por darnos a nosotros, Padre Santo, una vida llena de alegrías, una vida llena de esperanzas, Padre bendito, y recibir esa vida eterna, Padre Santo. Yo te doy gracias, Padre bendito, porque aún sin merecerlo, Padre Santo, sufrió todo eso por cada uno de nosotros y por cada uno de ustedes que nos están viendo, Padre Santo. Yo te doy gracias y te bendigo en este día, Señor. Amén y amén. Amén. Y por la copa.
Padre, asimismo te damos gracias también por esa sangre preciosa, Señor. Esa sangre que fue derramada, Padre bendito, en esa cruz, esa sangre que ha purificado nuestras vidas, que nos ha liberado de los pecados, Señor, que nos ha liberado de toda enfermedad, Padre Santo. En esa cruz, Padre Santo, tú derramaste esa cruz, esa sangre preciosa, Señor, para que nosotros tengamos esa vida eterna, Padre Santo, para que nosotros aprendamos a confiar en ti, que esta cena del Señor no la hagamos, Padre Santo, por tradición, sino por recordar lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Padre bendito. Todo lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Amén. Y dice la palabra que Jesús tomó el pan y lo partió y dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ustedes en casa y todos aquí tomemos del pan, el cuerpo de Cristo. Levantó la copa y dijo: tomad, este es el nuevo pacto en mi nombre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Esta representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestra salvación, por nuestra sanidad, por nuestra restauración, por todo lo que nosotros necesitamos. Tomemos la sangre de Jesús. Ahora vamos a continuar con nuestras diezmos y ofrendas y vamos a ir a Josué. Si tienen sus Biblias, quiero que vayamos a Josué, el capítulo 1, de los versos 5 al 9. Y pueden pasar los sobres. Ustedes en casa también más adelantito le vamos a decir dónde pueden también traer sus ofrendas a nuestra iglesia Jesús mi Redentor. Pero vamos todos a la palabra del Señor primero. Vamos a Josué 1, capítulo 1, de los versos 5 al 9. Y la palabra dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, en todas las cosas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué palabra? Esa palabra es para cada uno de ustedes, para todos los que estamos aquí y para mí también. Una palabra poderosa del Señor. En esta palabra el Señor nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes para que podamos ser prosperados en todas las cosas, en todo lo que hagamos. Y no solamente está hablando el Señor de las finanzas, sino en todo lo que hagamos, en nuestros trabajos, con nuestras familias, en todo lo que nosotros le entregamos al Señor, en todo vamos a ser prosperados. Amén. Y la palabra nos dice que tenemos que ser obedientes, que no nos vayamos a voltear ni a diestra ni a siniestra, para que podamos ser prosperados en todo, que no nos desviemos, todos los que estamos aquí, ustedes que están en casa también, de cumplir lo que el Señor está pidiendo en su palabra. Él solamente nos pide nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que seamos obedientes, que seamos esforzados y que hagamos la voluntad del Padre para que podamos ser prosperados en todas las cosas que nosotros hacemos. Amén. Y tenemos que aprender a ser fiel con el Señor, a darle al Señor lo que es del Señor. El diezmo es el 10% de nuestro salario. El diezmo es una parte mínima que el Señor solamente nos pide a nosotros para su iglesia. No es para nosotros, no es para ninguno de ustedes, de los hermanos que están aquí. Es para la iglesia, para que la iglesia pueda prosperar, para poder pagar por este edificio, para poder conectarnos, comprar cosas nuevas, para poder entrar mejores a sus casas, que ustedes nos vean. Para eso son los diezmos y las ofrendas. Los diezmos, según la palabra del Señor, como nosotros lo creemos, lo leemos, se los damos a la iglesia donde nosotros estamos recibiendo, donde nosotros estamos
creciendo, donde nosotros estamos alimentándonos diariamente. Las ofrendas son que se dan algo adicional a los diezmos, y las ofrendas son algo que se da también cuando vamos a visitar alguna iglesia, podemos dar una ofrenda. Pero esa es la diferencia entre el diezmo y las ofrendas. El diezmo es lo que le pertenece al Señor, el 10%. Las ofrendas es algo adicional o algo extra que nosotros podemos darle a otra iglesia o a nuestra propia iglesia. Entonces yo a todos los que estamos aquí, ustedes que están en línea, yo en esta mañana los exhorto a todos los que están en línea que nos bendigan. Ustedes prueben al Señor con una ofrenda, lo que ustedes quieran, lo que el Señor ponga en su corazón. Y no es para nosotros, vuelvo y le digo, es para la iglesia, es para poder prosperar el pueblo de Dios, para poder llegar a tantos lugares donde nosotros ni siquiera nos imaginamos que nos están viendo. Hemos recibido noticias de hasta Alemania nos están viendo en otros lugares, o sea, remotos que nunca nos imaginamos, pero hasta allá está llegando la palabra, y eso es gracias a cada uno de ustedes, a todos los que están aquí presentes, que están dando de su corazón una semilla para la obra del Señor. Cualquier donación, cualquier cosa que ustedes quieran mandar a la iglesia es una bendición, nos van a bendecir grandemente. Va a ser por 2 aplicaciones. Una es Jesús mi Redentor 1 @gmail.com, y la segunda es la aplicación Cash App, que es el signo de $, Jesús mi Redentor. A cualquiera de las 2 aplicaciones pueden mandar sus ofrendas, y yo sé que el Señor se los va a recompensar el 100 por 1. Y a todos los que estamos aquí, si ya recogieron los sobres, por favor, vamos a orar por los sobres. Gracias, Señor, te damos, Señor, por estos diezmos y ofrendas, Señor, que están aquí, Señor, delante de ti. Te los presentamos, Señor, para que seas tú, Señor, bendiciendo y prosperando, Señor, a cada familia, a cada dador alegre, Señor, y a tu obra, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por lo que tú haces en Jesús, mi Redentor, Señor. Gracias por darnos, Señor, las habilidades, Señor, las destrezas, Señor, la inteligencia, Señor, de poder, Señor, manejar estos diezmos y ofrendas, Señor, como debe ser, Señor, para tu obra, Señor. Gracias porque tú, Señor, los multiplicas, Señor. Y gracias, Señor, porque tú, Señor, no te quedas con nada, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y porque nosotros creemos lo que tú dices, Señor, que tú vas a hacer, Señor. Y gracias te damos por ellos, porque tú terminas la obra, Señor, completa, Señor, en Jesús, mi Redentor. Amén. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, por esta mañana que ha sido muy linda, una mañana que ha sido de bendición. Y ahora los dejo con el pastor José. Buenas tardes o buenos días a todos los que están con nosotros. Gracias por estar aquí. Yo sé que hoy hubo una tormenta fuerte antes de que empezara el servicio, y como quiera están aquí, les agradecemos. La semana pasada los que estuvieron aquí saben que cubrimos parte de la armadura de Dios, y aprendimos varias cosas de los 2 primeros artículos que menciona, de acuerdo a Efesios 6:10 en adelante. Y la primera que aprendimos fue sobre el cinturón de la verdad. Vemos de que cuando dice la palabra verdad, quiere decir que es la verdad del Señor, que no es nuestra verdad solamente, sino la verdad del Señor. Y todo lo que leemos en la palabra es verdad, amén. Y también aprendimos acerca de la coraza de justicia. Y la coraza viene siendo el escudo que protege el corazón, por eso es coraza, corazón. Y no solamente el corazón físico, sino el corazón espiritual. Y aprendimos que la palabra justicia, de acuerdo a la palabra, no es algo humano, no es que seamos justos solamente, sino que es la justicia de Dios. Y que esa es la forma en que el Señor nos deja saber si nosotros somos dignos para estar ante su presencia. De esa tan importante es esa palabra para el Señor en nuestras vidas, que nos dice que cubramos nuestro corazón con la coraza de justicia. Quiere decir que nuestro corazón, lo que bombea la sangre a nuestro cuerpo, que nos da vida, el corazón espiritual es lo que bombea vida y justicia a nuestra vida. Amén. Es importante que
estudiemos cada palabra de la cual nos habla las Escrituras y por qué el Señor nos da, por medio de Pablo, la figura de una armadura. Muchos dicen, bueno, porque en ese entonces había muchos soldados romanos y era fácil de que se identificaran y viendo lo que estamos. Pero esta palabra continúa, no caduca, sigue para nosotros. Y es importante saber también de que de acuerdo a la palabra, y lo vamos a repasar de nuevo, de que nuestra vida totalmente está en ataque espiritual. ¿Cuántos sabían eso? Nuestra vida es espiritual. Todo lo que hacemos es porque ya el Espíritu nos ha manifestado, nos ha dado las herramientas, como la vamos a leer, pero también el ataque del enemigo es peor. He escuchado de personas, de hecho mi esposa estaba hablando con una hermana o una señora que recibió al Señor hace mucho, pero dice que desde que recibió al Señor le va mal. Más ataques y no les salen las cosas. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en enemiga del diablo. Y vamos a verlo en la palabra, que nos dice que toda nuestra vida, todo lo que está pasando son ataques espirituales. Amén. Y vamos a aprender del resto de lo que es la armadura de Dios. Nos tomó 2 domingos. En realidad podríamos enseñar esto más tiempo, pero creo yo que al ver lo que es la armadura de Dios es que vamos a ser mejores discípulos, vamos a ser mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores, porque de nuevo el enemigo nos considera sus enemigos. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Por ejemplo, también vemos de que el enemigo está tan intensamente en contra de nosotros que muchas veces pensamos, como esta persona con la que habíamos hablado, de que creemos que el enemigo está en control, que él es el que tiene la última palabra. Pero vengo aquí a darle las buenas noticias. Eso no es así. Creemos que él viene y nos azota con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestro trabajo, con las circunstancias. Si hay tormentas, si hay alguien en nuestra familia que está grave, sí son ataques del enemigo, pero nosotros tenemos la última palabra por la victoria que Jesús ya tuvo en la cruz. Amén. Jesús pagó el precio por usted y por mí. Jesús es el que nos da la fortaleza, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, porque vamos a aprender también que el Señor nos da la herramienta y nos dice de la armadura, pero Él no nos la pone. Nosotros tenemos que hacerlo y vamos a verlo más adelante. Amén. Entonces, esto se trata de que usted se equipe para saber qué hacer con las herramientas que el Señor ya nos ha dado. El Señor nos dio la palabra de Dios y de hecho estamos tomando un curso que, si ustedes están interesados en línea, llámenos, contáctenos, que se llama Mi Experiencia con Dios, y es para nosotros estar equipados para aguantar los ataques del enemigo, para nosotros estar preparados para predicar, para enseñar, para todo lo que requiere ser un discípulo de Jesús. Es bonito venir a la iglesia y recibir y irnos y la vida continúe, pero nosotros algún día vamos a estar ante el Señor. No su pastor va a estar con usted, ni su esposa, ni su esposo. Usted va a estar enfrente del Señor y se tiene que rendir cuentas. Amén. Entonces nosotros nos tenemos que preparar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Nuestra espiritualidad es lo que el enemigo quiere, pero nos ataca por el cuerpo, nos ataca por circunstancias. Pero vamos a aprender a echarlo fuera. Amén. Una cosa que hemos aprendido también de que la victoria ya fue ganada, pero el enemigo no quiere que usted sepa esto. Amén. Nosotros recibimos todo de Jesús, nos dejó el Espíritu Santo, nos ha dejado su gracia, nos ha dado mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, pero el enemigo, al diablo, no le quiere que usted sepa esto. El enemigo nos quiere mantener como esclavos, nos quiere mantener
bajo su dedo, pero ¿sabe qué? El Señor es el que tiene el poder y la victoria, amén. Porque la victoria ya fue pagada por Jesús en la cruz. Usted ya tiene la victoria. Es como, a mí me gusta ver los partidos así a veces ya grabados, pero cuando uno ya sabe el resultado, uno como que no le saca jugo al juego. Bueno, usted ya tiene la victoria, pero el enemigo no quiere que usted sepa esto, amén. Entonces vamos a declarar que usted es el que ha ganado la victoria por la sangre de Jesús, amén. Dígase a sí mismo, yo tengo la victoria por medio de Jesús. Amén, amén. Pero bueno, vamos a continuar, si van conmigo, Efesios 6:10. Para los que no estuvieron aquí, la semana pasada vamos a repasar parte, pero la clave de cada palabra de la armadura. Efesios 6:10, si usted ve, antes de la armadura nos habla de cómo convivir con la gente, con nuestros jefes, con nuestras esposas, esposos. Pero aquí nos dice, cuando ya lo tengan, dicen amén. Amén, amén. Efesios 6:10. Entonces dice, por tanto, una dice por tanto, la nueva versión dice, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Primero que todo, ¿el poder de quién? Del Señor. Fortalezcanse, dice, fortalezcanse. ¿Por qué? Porque va a haber ataques, va a haber, tenemos que estar en la expectativa de que algo va a venir. Tengo amigos que son veteranos o son soldados y ellos se preparan para la guerra, pero siempre orando que no la haya, pero se preparan. Entonces fortalezcanse en el gran poder del Señor, amén. Y dice el 11, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Aquí nos está diciendo de quién nos va a atacar por medio de todo lo que el diablo hace. Pero lo interesante dice, pónganse ¿qué? ¿Alguna de la armadura? Toda la armadura. ¿Y de quién es la armadura? De Dios. Entonces aquí vemos que Él nos ha dado la armadura para que usted se la ponga. Él no la da, pero Él no la puede poner. Depende de que nosotros la pongamos primero. ¿Okay? El 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Vamos a aprender qué significa la palabra celestiales. Pero vemos de que todo lo que usted tal vez piensa que su esposo, su esposa, su tío es el que le está haciendo mal, o que es su vecino, que es su jefe. No, aquí dice que ellos son parte o usados, pero todo es principados, gobernadores de las tinieblas, y todo es espiritual. Así es que vemos de que todo es espiritual, amén. Y subrayen lugares celestiales, porque ahorita vamos a regresar a ello. Entonces las personas que nos rodean no necesariamente son los causantes de nuestros problemas, no son los causantes de que nos vaya mal, sino son personas que se han permitido o han dejado ser usadas por huestes de maldad. Y sí, una tercera parte de la población no tiene nada que ver con el Señor, y tal vez el Señor las está usando para mal, o el enemigo más bien. Entonces no son las personas, aunque ellos son los que vemos y tocamos y estamos cerca, pero ellos no son la razón por la que nos pasan las cosas, sino es espiritual. Diga, son espirituales. Tenemos que estar bien seguros de eso, porque a veces confrontamos o hacemos las cosas para arreglar nuestra situación, pero no estamos viendo que en verdad es algo espiritual. Ahora, cuando leemos la palabra lugares celestiales, siempre que usted lee esas palabras en la Biblia, nos quiere decir que es espiritual, en lo espiritual. ¿Por qué celestial? Porque
Ahí está el ámbito físico que vemos y está el ámbito espiritual. Y todo lo que es espiritual está considerado celestial. Por eso es que lo describe en la versión expandida de la Reina Valera. Dice en el tercer cielo o en lugares que no son físicos. Pero de una manera que lo podemos entender, que todo lo espiritual afecta lo natural. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos y ver de que no estamos peleando contra carne ni sangre como nos dice la palabra, sino contra lo espiritual. ¿Amén? Y la lucha espiritual no es fácil. No, si no conocemos y si no sabemos de que ahí es donde tenemos que luchar, pues no nos va a dar resultado y mucha gente se frustra y decimos, como la señora esta nos decía, ahora que soy cristiana me va peor. ¿Por qué? Porque no hubo alguien o algo que le enseñara que no es carne ni sangre, sino es espiritual todo lo que viene a atacarnos. Y claro, le voy a dar un ejemplo. No importa de qué país, no importa de qué clase de soldado usted sea o alguien sea, si usted ya pasó por el entrenamiento, vamos a decir un soldado de los Estados Unidos, ha pasado por entrenamiento, ha jurado para proteger el país, pero deserta, se va, vamos a decir, con los rusos, vamos a un ejemplo. Ese soldado ya no es nada más ese enemigo, ya no más hizo eso, sino se convierte en enemigo. Cuando nosotros salimos del mundo y recibimos al Señor, ahora somos ¿quién? Enemigos. Ahora nosotros somos los traicioneros según el enemigo. Entonces por eso que todos los ataques son espirituales. Amén. Amén. Pero ¿qué nos dice el Señor? Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Si eso no lo ponemos primero por obra, pues no podemos hacer por nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas son limitadas, son solamente en lo físico. Pero cuando nos decimos fortalezcanse con el poder, fíjense que antes de la armadura dice el poder. ¿Quién tiene el poder? El Señor. ¿Quién nos da el poder? El Señor. Si entonces no nos fortalecemos en Él, pues todo lo que haga es en vano, todo se cansa y tira la toalla o se van de nuevo al mundo. ¿Por qué? Porque en realidad sí es más fácil estar del lado del mundo en lo que es físico, no en lo espiritual. Ahora, ¿cómo puedo yo salir de esto? Bueno, ¿cómo puedo yo salir de todo lo que me está atacando, lo que me está haciendo daño? Bueno, cuando dice fortalezcanse, repita conmigo, fortalezcanse. Fortalezcanse. Ahora vamos, fíjese la conexión de la armadura a otro versículo. Vayan conmigo Colosenses 2:10. Hagan notas al lado de la armadura con estos versículos. Esas notas las hice hace años y ahora que lo estoy estudiando es como que ya entiendo mejor. Ahora ya están en Colosenses 2:10. Amén. Ok. Dice, y ustedes están completos. Digan, ¿qué dice en su versión? Y vosotros estáis completos. Completos. Subrayen esa palabra. ¿En quién? En Él. En Él. ¿Quién es Él? Jesús. Amén. ¿Quién es la cabeza de todo qué? Principado y autoridad. ¿Y qué dice de nuevo en Efesios? Porque nuestra lucha no es contra qué, sangre ni carne, sino contra principados. Y mire lo que nos acabamos de leer en Colosenses. Contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Entonces vemos de que de acuerdo a Colosenses nos dice que nosotros ya somos completos en Él. Y mire quién está por encima de todo esto. Él es la cabeza de todo ¿qué? Principado y autoridad. Entonces vemos de que con la armadura nos estamos confirmando lo que en Colosenses nos dice. También es Pablo hablando en Colosenses. Amén. Cuando usted acepta a Jesús en su corazón,
nosotros ya somos completos. Y sabemos de que Jesús es la cabeza de todo principado y toda autoridad. ¿Qué pasa cuando no nos armamos con la armadura de Dios? Le estamos dando autoridad al enemigo que entre y nos ataque. ¿Por qué? Porque si Jesús es la cabeza de todo principado y toda autoridad, ¿por qué son estos ataques? Porque nosotros le damos la autoridad. Así es que no podemos echarle la culpa ni al diablo ni a Jesús de que nos esté pasando las cosas. Es que nosotros no estamos tomando la autoridad. Ahora, un poquitito más adelante, ahorita vamos a regresar a Efesios, pero vayan a Colosenses 1:13, ¿ok? Otra confirmación de lo que nos habla con la armadura. Dice, Él nos ha, ¿qué dice? Librado, ¿de qué? De las tinieblas y nos saque. Entonces vemos de que aquí nos está diciendo que todo es ataque espiritual, pero aquí nos está dando las llaves, otra herramienta más para poder activar nuestra armadura, la armadura que el Señor nos ha dado, porque leámoslo de nuevo. Él nos ha liberado, en algunas versiones lo dice algo diferente, dice, Él nos ha liberado de la autoridad de las tinieblas. Entonces, ¿por qué tenemos estos ataques? Porque no tomamos la autoridad de Jesús sobre las tinieblas, amén. Entonces Él es el que nos libera, Él es el que nos ha dado la liberación. Entonces nosotros debemos de vivir tal y como Jesús nos ha mandado, alejados del pecado, alejados de las cosas del mundo, y declarando, y ahorita vamos a ver dónde dice que declaremos, que las tinieblas no tienen arte ni parte en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que el diablo no tiene autoridad. Diga, el diablo no tiene autoridad sobre mi alma ni mi espíritu. ¿Ven? Entonces, espiritualmente, solamente Jesús tiene la autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestro ser. Siempre y cuando sigamos los conceptos y los pasos que el Señor nos ha dado. ¿Ven? Ahora veamos de nuevo, aquí ya empezamos a ver los artículos que el Señor, regresemos a Efesios 6, ahora vamos a ir al versículo 14, permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Hablamos la semana pasada de que era el cinturón y que era la verdad. Entonces, y dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que cubre nuestro corazón. El 15, y calzados sus pies. ¿Los pies de quién? Nuestros pies. Con la preparación para proclamar el Evangelio de la paz. ¿Quién tiene la otra versión? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio de la paz. Cuando dice el apresto es para proclamar el Evangelio de la paz. Entonces pongan ahí proclamar. Por eso es bueno que veamos diferentes versiones. Proclamar, subrayen esa palabra. Ahora, mire, acabamos hace unos minutos, hicimos la cena del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver la cena del Señor con la armadura y con Colosenses 1:13? Mire, interesante. Vayan conmigo, 1 Corintios 11:26. Yo sé que estamos leyendo mucho, brincando, pero es del Señor, porque todo versículo, todo de la Biblia está conectado con otro versículo. Y he estado estudiando de qué versículo no está conectado con algo, y no hay ningún versículo aún de la genealogía de Jesús y de los apóstoles. Todos están conectados con algo, amén. ¿Ya lo tienen? Vamos a, sí les dije, ¿verdad? 1 Corintios 11:26. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, ¿qué dice? Después. La muerte del Señor anunciada. Anunciar. En otros dice proclamar. ¿Quién tiene que decir proclamar? Cuando dice anunciar, es hablar. Ahora, ¿a quién
le vamos a hablar acerca de la muerte de Jesús. Creemos que es a las personas, no, es a los espíritus. Por eso hay un mover ahora que dice que no puede uno declarar, no puede uno hablar, que no tenemos la autoridad del espíritu para hacerlo. No, aquí nos dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces, ¿a quién le proclamamos la muerte de Jesús? A los huestes, a lo espiritual. Satanás quiere que no sepas estas verdades porque, de nuevo, él no quiere que tú sepas que el juego ya lo ganó Jesús. Quiere que vivamos siempre mordiéndonos las uñas, pidiéndole, Señor, bendíceme, cuando Él ya nos ha bendecido. Por eso es que nosotros tenemos que proclamarlo. Entonces, sí, hay que declarar y proclamar la victoria de Jesús para que estos espíritus y huestes como que no tienen buena memoria, hay que estarles recordando, amén. No podemos ya también decir, el diablo me hizo hacerlo, el diablo me tentó. No, si estamos bajo la autoridad y cubiertos con la armadura, nada nos puede hacer cosas que no queramos. Ahora, vimos los primeros dos, el cinturón y la coraza. Eso es como que permanente, eso lo tenemos que tener. Ahora, repitan conmigo, fortalezcanse en el gran poder del Señor, porque la victoria es de Él. Amén. Por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Y después de haberlo logrado todo, digan logrado todo, ¿qué quiere decir esto? Que después de que tuviste la victoria, eso es lo que nos está diciendo. En otra versión, ¿cómo dice? Habiendo acabado todo. Habiendo acabado todo. No quiere decir que en pérdida, sino en ganancia. Tú ganaste. Queden firmes. Entonces aquí nos está diciendo la clave, las llaves, lo que necesitamos para ser victoriosos. Él ya nos dio la victoria y dice aquí que cuando pase todo, digan todo, no dice algunas cosas, sino todo, queden firmes en el Señor. Amén. Nuestra armadura es la que nos da el Señor, porque a Él le pertenece. Amén. Vamos al 16. Además de todo, tomen el escudo de la fe. Aquí ya cubrimos 3 artículos: el cinturón, la coraza y los zapatos. Esos son permanentes. Amén. Esos los tenemos, esos no te los puedes quitar, de acuerdo a la palabra. Pero mire lo que dice el 16. Además que todo esto, tomen. Quiere decir que tenemos que haber una acción a tomar. El escudo de la fe. Sabemos que la fe es lo que nos distingue de otras, vamos a decir, religiones o otras mover de cosas del mundo. La fe, con la cual pueden apagar, ¿qué dice? Todas las flechas encendidas del maligno. No dice algunas, todas. Pero dice aquí, tomen. Aquí subrayen la palabra tomen. Tenemos que actuar y esto lo aprendí de mi esposa, porque ella todas las mañanas ora en la armadura en mis hijas, en ella, en mí. Pero uno lo tiene que hacer, uno tiene que tomar el escudo. ¿Amén? Hace tiempo aprendimos también de los diferentes tipos de escudo. Este está hablando del escudo para apagar los dardos, porque los dardos vienen de lejos y uno tiene que estar siempre a la defensiva. Mírenle que dice el 17. Tomen el casco de la salvación. Dice tomen, hay que ponernos el casco. El casco es lo que nos protege del alma, porque el alma está en nuestro sentir, nuestros pensamientos. Entonces tenemos que ponernos, literalmente, háganlo en la mañana, pónganse el casco de la salvación. Ahí es donde nosotros declaramos y vivimos nuestra salvación. Amén. Y la espada del Espíritu también. Tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros nos preparamos, estudiamos y actuamos de acuerdo a lo que la palabra dice, no lo que escuchamos, no lo que aprendemos.
Si usted se pone a ver las noticias, sale uno deprimido porque no hay nada bueno, según las noticias no hay nada bueno a nuestro alrededor, y no, hay muchas cosas buenas que están pasando. Y no sé en qué situación estemos, no sé en qué lugar de tu vida espiritual estés, pero lo que sí sé, que el Señor nos ha dejado esto para que nosotros nos vistamos, nosotros tomemos la armadura, y es la armadura de Dios, no es ni siquiera de nosotros, de Dios. Entonces quiere decir que es lo que nos va a hacer. Ahora Él nos las entrega, pero nosotros tenemos que vestirnos, nosotros tenemos que tomar todos estos artículos que el Señor nos ha dado para proteger nuestro espíritu, porque de nuevo todo es espiritual, y no sé en qué situación estemos, o no sé en qué área de nuestra vida estemos, si tenemos problemas con los hijos, con la esposa, con el esposo, pero si usted no se protege espiritualmente, esos ataques se hacen más grandes. Y créame que cuando lo tomamos, de acuerdo a todos estos versículos que hemos aprendido, apúntenlos, porque yo sé que son de bendición para nuestra vida espiritual. La victoria es de Él, como hemos dicho. La victoria no solamente Él nos la ha dado, pero imagínense qué grandioso y bondadoso es el que nos deja el Espíritu Santo y nos deja cómo proteger nuestro espíritu para poder llevar a cabo todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Pero tenemos que hacerlo. Y hoy vamos a orar para ponernos la armadura, y literalmente ponerla, y que nada ni nadie nos distraiga y no la quite. Hay veces que creemos que en la iglesia no tenemos ataques, o que en la casa, o que mejor no decir nada, pero los ataques vienen muchas veces a nuestra mente. Por eso el casco es importante. Vienen pensamientos de derrota, pensamientos de que fulano sí puede y yo no puedo, que él tiene y yo no tengo. Todos esos son ataques del enemigo. ¿Cuántos lo reciben? Amén. ¿Cuántos están listos para vestirse? Amén, amén. Y cada quien lo puede orar o pedir de su forma, de la manera que el Señor lo ponga en su corazón, pero si solamente seguimos estos pasos, créanme que el Señor nos va a bendecir. Y es importante también por qué no el Señor nos puso primero el casco y luego la armadura y luego los zapatos, sino hay un orden y hay que mantenerlo. Amén. Entonces hoy es el día que usted puede salir de aquí victorioso con una armadura que el enemigo se va a tener que hacer a un lado, porque no hay nada que lo pueda hacer daño. En tiempos de romanos, era lo que vencía a las otras personas, porque no iban armados, no iban con armadura, y podían hacer el doble de daño a las personas que no vienen armadas. Entonces, igualmente en lo espiritual, nosotros tenemos que armarnos o vestirnos de la armadura. ¿Cuánto dice? ¿Estoy listo? Amén. Se ponen de pie, vamos a orar, y le voy a pedir a mi esposa que si quiere pasar acá al frente. Vámonos de pie y declárenlo en su vida, y literalmente con sus manos se pone el cinturón, se pone la coraza. No crea que es algo, un rito ni nada, sino es algo para que espiritualmente nosotros podamos vestirnos con esa armadura. Amén. Amén. Ok, vamos a leer del 10 en adelante. Efesios 6, del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno que vienen de todas partes. Con el escudo nos cubrimos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces repita conmigo, Señor, me ciño con el cinturón de la justicia, con la coraza de justicia, perdón, con los zapatos para el evangelio, el casco, el yelmo de la salvación, Señor, el escudo de la fe y la espada de la palabra de Dios. Señor, gracias, Padre, porque nos has enseñado cómo verdaderamente ser eficaces, ser firmes, estar fuertes espiritualmente, Señor, y que no hay ni un dardo que pueda atravesar tu santa armadura, Señor. Gracias, porque nos has confirmado en muchos versículos lo importante que es estar ceñidos, Señor, estar cubiertos, estar armados con la armadura que te pertenece, Señor. Y gracias, porque también sabemos que la victoria ya fue ganada por Cristo, Señor. Y gracias te damos, Padre, que seas tú, Señor, siempre obrando en mi vida. Declárenlo, que seas tú, Señor, obrando en mi vida. Que seas tú siempre cubriendo mi mente, Señor. Que seas tú, Señor, usando mis ojos para solamente verte a ti, Señor. Que uses mis oídos para solamente escuchar tu palabra, Señor. Gracias de nuevo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pero lo más importante antes de todo eso es que si usted no ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, hoy es el día. No espere para mañana, más tarde, hoy, en este momento. ¿Por qué? Porque el día de mañana no lo tenemos garantizado. Hay tantas cosas que pueden pasar o cosas que nos pueden hacer daño. Jesús ya ganó la victoria, pero usted tiene que pedirle que perdone sus pecados, que entre en su corazón y que Él sea el que guía sus pasos. Entonces repita conmigo, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados y que me laves con tu preciosa sangre y que me recibas en tus brazos, Señor. Y gracias te doy por haber muerto en la cruz por mí, haber resucitado y ahora estás a la diestra de Dios Padre. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, donde quiera que esté, contacte a alguien que le pueda guiar a pasos para estar con el Señor. Si no se congrega, busque una iglesia que sea cristocéntrica, que sea bíblica, que le enseñe todo lo que estamos aprendiendo. Si está en el área de Houston y Katy y no tiene iglesia, aquí estamos para servirle. Vamos a tener la información, los contactos para que usted pueda crecer en el Señor. Tenemos muchas cosas que estamos usando para ese crecimiento personal entre usted y el Señor, y que seamos aquí como una familia que nos ayudamos a crecer. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente. Nos vemos el próximo domingo y los miércoles estamos teniendo el servicio de oración por Facebook Live. Que el Señor me los bendiga.